Buenas tardes, hermanos. Como ya lo mencionaban ahorita, buenas tardes o buenas noches, pero la ventaja del verano es de que son las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. Pero en fin, gracias a Dios que estamos aquí. Hermanos, me gustaría comenzar con una oración antes de dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Pongámonos en actitud de oración, vamos a dirigirnos a Dios. Bendito Padre Celestial, esta tarde, esta noche, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, con la intención de agradarte, de alabarte, Señor, de bendecir tu santo nombre, que tu palabra sea expuesta de una manera correcta. Unge mis labios, Señor, lléname de tu espíritu, pero que sobre todas las cosas sea tu nombre y tu palabra lo que sea exaltado. Bendice a mis hermanos esta noche, Señor. Llénanos de ti, danos un espíritu de humildad para poder agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo, si lo tenemos ahí, 25, del 1 al 13. Y la enseñanza nos vamos a basar en la parábola de las 10 vírgenes. He decidido titular a esta enseñanza, ¿amas o solo esperas? Generalmente, hermanos, cuando tenemos una palabra tan fuerte como amar y queremos enfatizar lo que vamos a exponer, la contrastamos con otra palabra igual de fuerte. En este caso podría ser odiar. Podríamos decir, o lo amas o lo odias. O algo contrastante como algo que te guste o que te disguste. Algo que te agrade o que te desagrade. Pero como hijos de Dios, hermanos, hay veces que encontramos un estado de comodidad en ciertas cosas y decimos que ni nos van ni nos vienen. Y no lo decimos de una manera pública, pero lo decimos con nuestra actitud y con nuestros actos y hechos. Y le quitamos la importancia que deberíamos de darle a tales situaciones o eventos. Siempre veo que los hermanos están acomodando el micrófono y ahora ya veo por qué, hermano. Los que estamos altos. Amén. Amén. Entonces, a veces que no les damos esa importancia, hermanos, a las cosas que deberíamos de darle, y nuestra actitud se convierte en una actitud indiferente. Le quitamos esa importancia a un evento tan importante como lo es la segunda venida de Cristo. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar siempre a la expectativa a la segunda venida de nuestro Señor. Debemos estar siempre listos para que su regreso, sin importar el tiempo que sea necesario para que este evento suceda, aunque parezca que el Señor se tarde, estar listos, hermanos. Estar listos, esto es a los que en verdad esperamos de su regreso. La segunda venida de Cristo, hermanos, hará evidentes quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son meros profesantes. Vamos a Juan, capítulo 10, del 25 al 29, y quiero que me ayuden a leerlo, por favor. Juan 10, del 25 al 29. No, esto debe ser el que lo detiene, pero ahorita le figuramos. Muy bien. ¿Estamos ahí? Juan 10, del 25 al 29. Si no, pongan atención. Aquí lo tengo. Juan 10, 25 dice: Jesús les respondió, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos la diferencia, hermanos, entre religiosos y creyentes, donde las ovejas del Señor oyen su voz y lo conocen y lo siguen. La diferencia entre un religioso y un creyente es que un religioso, hermanos, es alguien que se va a fijar y se va a enfocar únicamente en las cosas externas. Un creyente evalúa su vida a la luz de las Escrituras y se preocupa en conocer a su Señor y que su Señor lo conozca. La segunda venida de Cristo, hermanos, evidenciará al falso creyente, porque aunque espera su venida, espera su segunda venida, no la ama.
Mira lo que nos dice Mateo 7, del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es fuerte, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé con un hombre insensato. Y quiero que guarden esa palabra en su mente un ratito. Insensato. Vamos a regresar a ella. Y le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, si tú eres de los que solo le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero no haces su voluntad, déjame decirte que probablemente solamente seas un religioso. Estás esperando de su regreso, pero no amas su regreso. Y es ahí donde hacemos ese contraste. Hay una diferencia entre conocer y esperar, y conocer y amar, porque conocer de ese regreso y esperarlo no es lo mismo que conocer y amar esa segunda venida de Cristo, hermanos. Muchas personas dicen ser parte de la iglesia. Algunos inclusive tienen alguna función, tienen algún cargo dentro de la iglesia. Me iré más adentro a decir que hay iglesias completas, llenas de simpatizantes, donde hay reuniones de gente que se dicen ser creyentes, pero en realidad no lo son. El problema es que quizá ellos crean que sí lo son, cuando en realidad no lo son, y han estado viviendo una vida engañada, engañándose a sí mismos. Estas personas han estado fingiendo tener una vida de piedad y de una comunión con Cristo, pero en realidad nunca la han tenido, hermanos. Han encontrado en ese falso cristianismo un bálsamo para su necesidad espiritual, cuando en realidad solo lo hacen para sentirse mejor consigo mismos. Ejemplo de esto lo encontramos en la Escritura, en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 13. Lean conmigo, por favor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor y un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, este es el caso de muchas iglesias, inclusive de alguien que tú conozcas. Si el Señor viniera en estos momentos, si este momento fuera la segunda venida de Cristo, yo creo que no habría un mejor lugar en el cual te encuentre el Señor que aquí, alabándole, glorificándole con el grupo de sus santos escogidos. Pero si solo vienes a calentar la banca, a quedarte dormido, a estar pajareando, y vienes creyendo que cumples con el hecho de estar presente físicamente, es para ponerte solamente un bálsamo a tu vida y hacerte sentir mejor. Déjame decirte que eres una persona religiosa y que quizás no conoces a Dios. Puede que tú sepas respecto a uno de los eventos más importantes en el cristianismo. Puede que conozcas, puede que lo hayas estudiado acerca de ello y que lo estés esperando, pero que no ames la segunda venida del Señor. Una cosa es saber de algo y otra cosa es amarla. Permítanme leerle 2 de Timoteo 4:8, un ejemplo de lo que Pablo nos dice acerca de esto. En 2 de Timoteo, Pablo viene dándole una serie de enseñanzas a Timoteo, a su joven discípulo, y le dice, por lo demás, después de todo lo que le viene diciendo, lo encaja diciendo lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, lean conmigo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí encontramos esa riqueza, hermanos, en donde el apóstol Pablo, ¿cómo la trata la segunda venida de Cristo? A los que aman su venida. Amar a Cristo, hermanos, es una evidencia del corazón de un verdadero hijo. Permítanme darles un ejemplo. Cuando yo era pequeño, mi mamá a veces salía a trabajar fuera de la ciudad. Les comparto esto, espero que mi mamá me esté viendo. Mi mamá salía a trabajar fuera de casa y a veces los lugares eran lejos, digamos,
Vivíamos en Mioki, Chihuahua, que son como 5 horas de aquí. Vivíamos por la avenida principal que conecta la entrada sur al norte de la ciudad. Y nuestra calle era un solo sentido, de norte a sur. Entonces, cuando mi mamá trabajaba en el norte, yo sabía que el camión o el autobús iba a venir del lado izquierdo. El día que mi mamá nos llamaba, que generalmente era en la mañana, y nos avisaba que regresaría, no sabíamos a qué hora regresaría, sabíamos el día, pero no sabíamos la hora. No sabíamos si sería un camión, o si sería un taxi. Pero cada vez que pasaba un camión y yo lo veía venir y bajaba la velocidad, yo estaba alerta, hermano. Yo estaba alerta para que cuando se prendieran las luces de la cabina, yo ponerme mis tenis, salir corriendo a recibirla y ver a mi madre bajarse de ese autobús. ¿Cómo anhelaba yo ese momento? Se los prometo. Lo anhelaba. Mi abuelita, que era la que nos dejaba a cargo mi mamá, hacía que nos pusiéramos nuestras mejores ropas para esperar a mi mamá. Nos mandaba a cortar el cabello, nos ponía gel, que en ese tiempo era acá, te peinaste, ibas a hacer algo importante. Y nos ponía expectantes a cualquier señal de que mi mamá llegara. Mi abuelita quería alistarnos a mi hermano y a mí, que nos viéramos bien para ella, para mi mamá. Esa es una relación que tiene, una relación íntima que tiene una madre con sus hijos, un padre con sus hijos, es una cercanía y un gozo de su llegada. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, siempre amará el regreso de su Señor. ¿Cómo se demuestra este amor, hermanos? Fácil. Estando listo. Estando listo, hermano. Nuestra falta de amor por la segunda venida de Cristo es por no estudiarla, por no conocerla. Es una condición de irresponsabilidad nuestra. Por no reconocer que no estamos amando como debemos. Mira el ejemplo de Pedro en Juan 21, 15 al 17. En este ejemplo, el Señor Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y quisiera, si me lo pudieras poner en la Reina Valera, que es nuestra versión, y lo voy a leer en la versión de las Américas. La Biblia de las Américas nos da un poquito más de luz en este pasaje. Ustedes pongan atención, yo voy a mencionar el versículo, ustedes lo siguen con su vista y van a ver la diferencia. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, según la versión de las Américas, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Leyendo la Reina Valera, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sabes que te quiero, sabes que te amo, pero no como tú me lo estás pidiendo, no como tú me lo dices, no como tú lo demandas. ¿Saben qué sucede aquí, hermanos? Pedro reconoce su condición y así el verdadero creyente debe reconocer su condición, se arrepiente y lo arregla. El falso creyente no. El falso creyente se queda ahí a gusto. Ah, el Señor sabe que lo quiero. ¿Me amas? Sabes que te quiero. O le puedes decir, sabes que te amo, pero no eres sincero. Es posible que tú no ames la segunda venida del Señor. Debes arrepentirte de tu estado porque hay posibilidades de no ser un verdadero creyente. Hermanos, ahora sí, vamos a nuestro versículo, Mateo 25, del 1 al 13, vamos a leerlo todos juntos. Un fuerte amén cuando lo tenemos aquí en la pantalla, igual. De preferencia en sus Biblias, por favor, así. Hay que cargar el arma. ¿Amén todos? Muy bien. Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, todos juntos, hermanos, que ya tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. No tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí en este pasaje, hermanos, la insensatez no tiene que ver con otra cosa, sino con tomar consigo aceite. Prudentes e insensatas, insensatas las que no tomaron consigo aceite. ¿Qué tan importante era el aceite? ¿Por qué se les acabó? ¿Eran tan insensatas que dejaron prendidas las lámparas mientras esperaban al esposo y no tenían lo suficiente para hacerla rendir? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo esto lo leo como un error, hermano, de dormirse, pero solo un grupo llevaba aceite extra. Y a la medida de la noche se oyó un clamor. Versículo 6. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Un clamor, hermano. Si la palabra lo menciona de esa manera, es porque probablemente era como un grito. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Se van, hermanos, porque no les quieren dar aceite. No previeron que pudieron quedarse sin el momento especial del esposo. Cuando lleguen y la puerta está cerrada, ¿y qué sucede? No les permiten entrar. No pueden. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto es fuerte, hermanos, porque se acabó la oportunidad de entrar. Ya se fue. Esa era la oportunidad para ellas. Para eso estaban ahí y no pudieron hacerlo. En los tiempos de cuando el Señor dijo esta parábola, hermano, los matrimonios generalmente eran pactados con un tiempo de anticipación. Entonces, ya sea por los padres, o era por algún convenio familiar o un convenio político, la tradición era que la novia invitaba a damas, a unas jóvenes, generalmente vírgenes, de un mismo nivel socioeconómico que la novia. Esto era para acompañarla a recibir a quien iba a ser su esposo. Estas vírgenes, su única labor era alumbrar la llegada del esposo para hacer su entrada con su corte. El ser invitada para formar parte de una celebración como esta era considerada un honor, muy parecido a lo que tenemos ahora con las damas de honor. Muchas de las veces venía el esposo de una ciudad aledaña, a veces era lejana, y no se sabía cuál era el tiempo exacto de la llegada. No se sabía si iba a tardar en llegar, si iba a ser el mismo día o iba a ser la misma semana. Lo que sí se sabía es que una vez llegado él, las festividades comenzarían, dando inicio a la celebración de las bodas, las cuales podían durar a veces días, y se hacían a puerta cerrada, con la novia y sus invitados previamente en el recinto, y solo esperaban que llegara el novio y su corte, siendo el novio el último en entrar y cerrando la puerta a su paso. ¿Qué nos dice este relato? ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta parábola? La razón por la que fue dicha esta parábola, hermanos, fue porque para responderle a los discípulos la pregunta que le hacen en el capítulo 24, versículo 3, acerca de la segunda venida del Señor. Mateo 24, una página atrás, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La parábola anterior al de las 10 vírgenes y esta de las 10 vírgenes habla, hermanos, de gente que está esperando mal la segunda venida del Señor. Ahí mismo en el capítulo 24, por el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales del regreso, hermanos, de Cristo, y esta es una señal que estamos viendo,
es que el amor de muchos se va a enfriar. El amor se enfriará y es por eso que no aman su venida. ¿Qué tan cálido es tu amor por el Señor y por las cosas de Dios? ¿Qué tan cálido es en este momento esa expectativa que tienes por el regreso de Cristo? La venida del esposo en nuestro relato es la segunda venida de Cristo. Lo dice el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. También nos dice el versículo 6. Se oyó un clamor. Yo lo tengo en signos de exclamación. Se oyó un clamor. Quiere decir que ya se empieza a oír ruido. Esto habla de las evidencias de la segunda venida de Cristo. Se van a empezar a escuchar cosas y ya nos dice que ya está muy cerca. Son evidencias que se observan en todo tiempo. No pueden pasar desapercibidas, hermanos, para el verdadero creyente. Para el falso sí, pero no para el verdadero creyente. Aunque venga el Señor como ladrón de la noche, el verdadero creyente lo está esperando, hermano. Lo está esperando atento a esas señales. Ese clamor es que el verdadero creyente está esperando. Ese clamor el verdadero creyente lo anhela, hermano. La palabra insensatez, y ahora sí la traigo de regreso, les dije, guárdenla ahí, quiere decir de respuesta lenta, sin energía, no estar alerta, y la palabra prudente, al ponerlas en contraste, quiere decir estar preparado, pero habla del carácter al hacer las cosas. Estar preparado no por un sentido de responsabilidad, sino por un sentido de amor genuino. Cuando le preparas la comida a tu esposa, a tu esposo, que lo haces por amor, no por la responsabilidad, sino que si voy a hacer algo por amor. ¿Estás preparado tú, hermano, para la segunda venida de Cristo? ¿Es tu vida un vivir constante a la expectativa y al regreso esperando del Señor? El aceite de las insensatas, hermanos, es como la religiosidad de muchos. Cuando llegue ese momento, ese aceite no les va a alcanzar. No tenían en su vasija el aceite necesario para esperar. No tienen la reserva necesaria para esperar. Es pura religiosidad. Si no nos examinamos y no arreglamos la falta de amor, se nos acabará el aceite. No será suficiente y se nos acabará el tiempo y se cerró la puerta. Puede que no seas un verdadero hijo. Puede que no seas un verdadero hijo de Dios. O que no estés amando como deberías, pero arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira qué dice Apocalipsis 2:4 al 5. Apocalipsis 2:4 al 5 dice, el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, arrepiéntete. Si no estás amando como deberías, este es el momento. Hermano y oyente, aún hay oportunidad. Si has escuchado la palabra de Dios, si esta noche de verdad el Señor ha redarguido en tu vida, que te das cuenta que has amado más la religiosidad que a Dios mismo y hoy quieres amarlo más a Él por sobre todas las cosas, de la manera que quiere Dios que lo ames, y te das cuenta que antes amabas las cosas que Dios aborrece y ahora tú las aborreces también, debes de amar a Dios antes que cualquier cosa. Este es el momento para ponerte a cuentas con el Señor. Me gustaría que fuéramos a Isaías 1:18. Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todos juntos, hermanos. A partir de blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué sigue enseguida, hermano? Estemos a cuenta. No sé si no alcanza a salir ahí en la página, ¿no? Quizás es el 19. Yo lo que tengo aquí, estemos a cuenta. Ponte a cuentas con el Señor, hermanos. Vamos a leerlos todos juntos. Venid luego, todos juntos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pongámonos a cuenta, hermanos. Escucha que ahora hay tiempo. Aún hay tiempo, hermanos. Y date cuenta que tu vasija medio llenar no te será suficiente para aquel día en el que el Señor regrese y te encuentre como una de estas vírgenes insensatas.
Deja a un lado tu religiosidad y arrepiéntete. Y recibe ese don hermoso de gracia que te puede llevar a los pies de Cristo y servirle como se le debe servir al Rey de Reyes. Deja que Él gobierne soberanamente toda tu vida y que esa segunda venida sea un momento en el que estás expectante y preparado. Si no lo has recibido como Señor y Salvador, este es el momento, aún hay tiempo, no se ha cerrado la puerta. Si la palabra de Dios está iluminado para saber que no estás a cuentas con Dios, este es el momento para que te pongas a cuentas con Él. Aún no se ha cerrado la puerta, aún no ha llegado el esposo por su iglesia. Este es el tiempo de llenarte de su espíritu. ¿Amas tú la venida de Cristo? Vamos a orar. Buen Señor y Dios, enséñanos, Señor, a amar tu venida, tu segunda venida, de tal manera que en vez de estar con temor a todo lo que se oye, estemos gozosos y expectantes de tu venida, Señor, escuchando ese clamor que a lo único que nos va a llevar es a ti. Pero si esta noche hay un hermano que sabe que se tiene que poner a cuentas contigo, Señor, dale esa gracia, Padre Celestial. Permítele, Señor, que se ponga a cuentas contigo, Señor. Allí en lo privado, que sientas esa necesidad de aborrecer lo que antes amaba, que no eras tú el primer lugar, Señor. Este es el momento, Señor. Aún no se ha cerrado la puerta. Y si hay alguien que escucha este mensaje y sabe que su vida es un caminar directamente a la perdición y a la condenación eterna, Padre Santísimo, ilumínale. Que te reciba, Señor, que sepa que solamente tú, Señor Jesús, solamente en ti hay salvación. Que puedan estar sus vidas expectantes, amando tu segunda venida, Señor. Que todo lo que hagan, decidan, emprendan, vaya siempre con esa visión a ti, mi Dios, con la intención de agradarte y glorificarte por sobre todas las cosas. Recibe ese don de Dios si aún no lo has recibido. Arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor. Que toda la gloria sea para ti, mi Señor. Que toda la gloria sea para ti, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.